miércoles de Indiana Torres. Doctora, ¿cómo está usted? Qué bueno que vino acá en la UPA, qué maravilloso lugar, ¿no? Es una belleza este lugar y es realmente una invitación para las y los jubilados para seguir estudiando, Sí. formándose, Oye, eso es divirtiéndose. lo que platicaba yo un poco con el flaco Tragón. Híjole, que de pronto, imagínate, la Indiana de 18 años o el Cartas de 18 años, decidiendo que vamos a estudiar Hace así, tantos años. temblando, ¿no? Y de pronto, pues uno se puede equivocar, ¿no? Y ya cuando llegas a los 30 y tantos, a los 40, dices, híjole, creo que se me antojó más otra cosa. Pues es el momento de cambiar, es válido, ¿no? O te gustó O mucho lo que complementarlo, estudiaste, ¿no? pero querías hacer otra cosa. A Exacto. mí me gustaría estudiar historia del arte, por ejemplo. Claro, 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 mucha gente. Por eso una de las licenciaturas que se abrió es Humanidades, ¿no? En donde convergen todas estas áreas, porque sí, pues muchos nos quedamos con las ganas. Bueno, yo sí estudié literatura, la verdad. Pues sí, pero los que no lo hicimos, Pero los que no lo entonces hicieron, es todavía buen en este momento. maravilloso espacio podemos Exacto, hacerlo. es buen momento para retomar el sendero del bien, ¿no? Así es, así ¿Qué es. onda, Indiana? ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues traigo una contradicción a lo que estábamos en la columna anterior y sí me parece que, ¿Comer o no comer? porque después de todas las maravillas presentadas, no se trata de no comer, pero el día de hoy quisiera hablar de la gota, Híjole. porque realmente es una patología cada vez más frecuente, cada vez más difícil, porque no se acepta, ¿no? Ujú, Entonces, sí me parece que es importante, porque sí no se trata de no comer, pero claro. se trata de comer balanceado y desgraciadamente con las cantidades de obesidad que tenemos, de hipertensión que tenemos, de diabetes que tenemos, la gota ha aumentado de forma desconmensurada, digamos, en los Claro, últimos 10 años, claro. ¿no? Oye, lo decíamos un poco de broma, cuando éramos muy jóvenes, varios amigos, que cuando ya empieza la gota es cuando ahí tienes un límite en cuestión de tu consumo, de tus hábitos. Es hasta se normaliza de tan fuerte que es la presencia de la gota en la sociedad mexicana, ¿no? Claro, la cuestión aquí es que no es un problema de que hasta ahí. O sea, lo Claro, deseable claro. sería empezar Previo, ¿no? previamente para no llegar hasta ahí. Pero sí, evidentemente, es mayor en los hombres por arriba de los 60 años, en las mujeres posmenopáusicas. Pero tristemente en México estamos viendo cada vez más casos de gota en adolescentes. Ah, caramba. Entonces la situación es bastante seria A ver, porque explícanos qué es lo que sucede en nuestro cuerpo para que se manifieste esta situación. mira, la gota lo que es una artritis producida, un tipo de artritis producida por cristales de ácido úrico. Ujú, El ácido úrico es el producto final de lo que conocemos son las purinas, adenina, ujú. guanina. Esto está presente sobre todo en las carnes, en las vísceras, Exacto. en el vino. Mm. Esto hace Todo, que todo lo bueno. todo lo bueno, sí. Esto es lo que hace que se conociera. Esto se conoce, está descrito en los egipcios en 2000 años antes de Cristo. Wow. Pero Hipócrates ya lo relacionó con el exceso de comida y con el exceso de vino. Como quienes más comían y quienes más bebían eran los reyes, por eso se ha llamado la enfermedad de reyes. Enrique VIII, por ejemplo, tenía esto. Pero pasó de ser un problema de clases altas, que durante varios siglos se consideró como eso, a ser un problema de las masas en este momento. Ok. En México el cálculo conservador es Ujú, que el 3% de la población ha tenido por lo menos un ataque de gota. ujú. Estamos hablando, con la población que tenemos, de casi 4 millones de personas con esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Que el ácido úrico se eleva. Ahora, no toda la gente que tiene el ácido úrico elevado va a tener un ataque de Ok. gota. Cuando estos cristales, estos uratos se precipitan en las articulaciones es que se produce la gota. Lo más común es que esto se ha presentado en el dedo gordo, ¿no? Entonces Ahí es donde siempre, inicia. sí, pero puede presentarse como depósitos, como nódulos que están en distintas articulaciones, en distintos lugares. Por ejemplo, puede estar estos tofos en el lóbulo de la oreja. Ok. Incluso hay una pintura de Baco, el dios del vino, Ujú. que tiene una orejota. Entonces lo que se asume es que lo que tenía Era era un gota. tofo, Uy. era gota.
Entonces son ataques que son muy dolorosos, en donde la articulación afectada generalmente pues, son los pies, pero pueden ser las rodillas, pueden ser los codos, muy pocas veces la cadera o el hombro esto casi no se vincula, pero son muy dolorosos, están tumefactos, rojos, con incapacidad de movilizarse. Entonces, aquí la situación es prevenir todo eso. Claro. Es tener la capacidad para actuar no esperando que el ataque de gota se da. Entonces, cuando el ataque de gota se da, bueno, hay que usar antiinflamatorio, la colchicina es lo que se emplea y demás. Pero aquí lo importante es poder prevenir futuros ataques, bueno, curar en primer lugar el que se tenga, porque es, repito, muy doloroso, prevenir nuevos ataques y prevenir otras consecuencias, porque esos mismos ácidos úricos, que son los que están provocando esto como cristales, también pueden tener alteraciones renales. Entonces, los litos que se producen, las piedras que se producen en los riñones, están relacionados con eso. Y con una población diabética, insisto, obesa, hipertensa, pues esto es lo que te iba a decir, prácticamente va como en paquete, ¿no? Digo, una persona que ya sufre de gota, pues quizá tenga diabetes, ¿no? O quizá tenga hipertensión. Puede o no tener. Puede o no, pero digamos, el mismo hábito que te lleva a la gota, pues también te puede llevar a ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces aquí, pues, a comer mole de guajolote ahora sí. Mejor. Porque Está bien, ya no vamos a ir al buffet de Flaco Dragón, nos aplicaron una corrección. No, yo creo que sí se puede ir, pero pues como todo con medida. Sí. Y no es un problema estar comiendo carnes en grandes cantidades, vino en grandes cantidades, las vísceras. Ahí sí los taquitos. Los taquitos de machito están prohibidos. Vinculados, ¿no? Porque las vísceras sí tienen más purinas. Entonces, se trata de comer sano, de hacer ejercicio. Bueno, esa es una pregunta que te iba yo a decir. De hacer ejercicio. Pues, si uno tiene esos hábitos del vino, de la carne, pero si se compagina con una buena práctica deportiva, ¿no? ¿Se puede regular o es un tema independiente? Si ya estás teniendo problemas de hiperuricemia, sería de bajarle. Si no lo estás teniendo y lo vas simplemente a prevenir, pues adelante, 2 copas de vino incluso están probadas como benefactoras para efectos cardiovasculares. El asunto es tomar en exceso y comer carne en exceso. Claro. Entonces, qué sé yo, esto tiene que relacionarse además del ejercicio con tomar agua, ¿no? Claro. Para poder depurar, porque eso es como que tú tienes un vaso al que le echas azúcar, y llega el momento en que no se disuelve. Exacto. ¿No? Entonces, cuando eso se precipita es que se produce el ataque de gota. Entonces, se trata de tener controles, ¿no? O sea, una persona que sea hipertensa, una persona que sea obesa, una persona que tenga diabetes, tiene que tener control médico, y dentro de esos controles se mide el ácido úrico para ver si hay necesidad de utilizar un hipouricemiante de tipo allopurinol, esas cosas, claro. ¿No? Wow, bueno, pues ahí está un poco. Lo bueno es que nosotros también estamos equilibrando, no nada más en la dieta nos equilibramos, sino aquí en los contenidos, por un lado el buffet, por otro lado. No, yo creo que aquí el asunto pasa por tener medida en lo que se hace. Una buena comida, una rica comida, pues a nadie se le niega, pero no puede ser eso todos los días comiendo desordenadamente o comiendo mal. Sí, la verdad es que en eso radica pues mucho de nuestra salud en general, ¿no? Tener como conciencia de cómo nos estamos alimentando, de cómo estamos manteniendo nuestro cuerpo. Y bueno, creo que con eso podemos seguir avanzando en esta vida. Y bueno, pues gracias, Indiana, como siempre un placer. Qué bueno que viniste. No, pues a la orden y a cuidarnos. Pues sí, no hay de otra.